Fue un error gigante que cometí, pero que supe pararlo a tiempo. Estamos hablando de que una inversión que vamos a prever recuperar en 3 años, vamos a tardar 5, y con otra pasó igual. Unas cuantas veces hemos estado a puntito de morir y no se me ocurrió la brillante idea de intentar darle un 30%. Menos mal, quise crecer demasiado rápido y esto me generó problemas. Nos quedamos sin caja, había caja, pero no había estructura ni había equipo para coger todo ello. Entonces, estos son los 5 errores que he cometido y casi hacen que mi empresa se vaya a pique. ¿Quieres que te los cuente? Vamos a por ello. Bien, mi nombre es Miguel Marzal, soy empresario e inversor. Llevo haciendo Rent to Rent desde hace más de 5 años y en el sector inmobiliario desde hace más de 7. A día de hoy gestionamos más de 2.000 habitaciones en más de 30 ciudades y estos son los errores que casi hacen que nuestra empresa se vaya a pique en momentos muy determinados y te los voy a contar. El mejor está al final del vídeo. Antes de nada, déjame pedirte por favor que te suscribas, le des like, dejes tu comentario para ver qué tipo de contenido te gustaría ver y sin más dilación vamos a por ello. El primero es al principio cuando empezamos a escalar, cuando ya teníamos un volumen alto, cuando yo ya no daba abasto porque tenía que hacerlo todo, era básicamente que creía que lo sabía todo y no quería delegar y confiar en terceras personas. ¿A qué me refiero con esto? A que pensaba que yo era el mejor haciendo lo que hacía en cada y una de las áreas que desarrollaba y esto para nada ha sido así. Con el tiempo me he dado cuenta que al final encontrar el talento, encontrar el capital humano es lo más importante porque esas personas realmente son personas que van a tener su foco en desarrollar esa área dentro de tu negocio y a partir de ahí van a poder, obviamente, desarrollarlo mucho mejor porque están más preparadas que tú. En este caso era que yo cuando quise contratar, pero iba con muchos pies de plomo a la hora de contratar porque no sabía muy bien si esa persona estaba dispuesta a coger ese cargo y me he dado cuenta que con el tiempo al final la tarea de un CEO más que otra cosa es poder contratar a capital humano, a gente humana y poder unirla, ¿vale? Creando sistemas y procesos para que desarrollen la actividad del negocio sin que tú tengas que estar presente. Obviamente al principio cuando entran esas personas pues tienes que estar con ellas para que entiendan un poco cuál es tu filosofía, tu modus operandi de trabajo, pero con el tiempo tienes que darle banda ancha y son incluso ellas las que se tienen que equivocar porque con ello van a aprender y obviamente van a tomar más conciencia de lo que hacen y van a estar más involucrados dentro del proyecto. Así que esa sería la primera, la de poder contratar personal humano en el momento en el que te veas apurado, delegando las tareas de baja rentabilidad para posteriormente tú poder desarrollar las tareas de alta rentabilidad. La segunda parte fue que quise crecer muy rápido. ¿A qué me refiero con esto? A que enseguida que empecé quería ya contratar a todo el mundo. En el momento que contraté a una persona y me liberé de ese miedo, quise contratar a todo el mundo y quise crecer demasiado rápido y esto me generó problemas. ¿Problemas por qué? Porque no habían organizaciones para desarrollar las actividades. Es decir, cuando entraba una persona dentro de la empresa, a la vez que hacía algo de marketing, me acuerdo, alquilaba habitaciones y intentaba sacar pisos. Al igual que el que sacaba visitas para conseguir propiedades, se encargaba de alquilar habitaciones. Al igual que la persona que limpiaba, se encargaba de gestionar habitaciones. Entonces, había ahí un poco de descontrol y era un desorden por querer crecer muy rápido. Obviamente, cuando estás en tu fase A, digamos, en el de que te estás expandiendo, te estás creciendo, va todo muy rápido y pasan a un segundo plano este tipo de actuaciones, pero no por ello tienes que dejarlas de lado. Es más, tienes que en el momento que puedas poder volcarte en ello para dejarlo todo al día y bien organizado. Porque al final lo que no se mide no se escala y si no te organizas bien no vas a poder escalar tu negocio. El tercer fallo que tuvimos fue morir de éxito. ¿A qué me refiero con esto? Estuvimos a punto, hemos estado a punto en varias ocasiones de morir de éxito. Esto pasa cuando de repente cogemos muchísimos proyectos, no tenemos la estructura capacitada para ella, nos quedamos sin caja, una caja con la que contamos a futuro cuando se alquilen esas habitaciones para pagar obviamente a propietarios, inversores, trabajadores, suministros y cualquier gasto extra que pueda ocasionarse. Y todo esto viene dado a no aprender al principio la importancia de tener siempre una caja, de no entender cuáles son tus balances y de no entender cuál es tu previsión de tesorería. Obviamente en el momento en el que estás aprendiendo todo esto y ves todo esto en tus propias carnes y lo ves, te es mucho más fácil. Ahora muy probablemente ya no moriríamos de éxito. ¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo real. Hace un año, año y medio, cogimos, te podría decir en un mes, en esta ciudad que es Valencia, 8 proyectos en un solo mes. No había caja, había caja,
pero no había estructura ni había equipo para coger todo ello. Entonces de repente te ves involucrado en 8 proyectos donde tienes que montarlos todos, no sabes por dónde empezar porque nunca lo has hecho, tienes que tener la liquidez para cada uno de los proyectos, que sí, que luego cuando se alquilan las habitaciones recuperas, pero en ese momento son unos días muy críticos y encima atendimos a los pagos de, obviamente, final de mes, seguridad sociales y trimestrales, y se nos juntó ahí un baremo en el que aprendí la lección y aprendí que obviamente primero era coger 1, 2, 3 pisos como máximo, montarlos, alquilarlos y cuando está esa caja recuperada volver a coger los siguientes, y con esos proyectos pues si se tienen que caer oportunidades van a haber muchas siempre y cuando sepas obtenerlas. Así que si tienes tu negocio y piensas que no puedes morir dirigido, créeme que sí puedes hacerlo porque a nosotros nos ha pasado unas cuantas veces, hemos estado a puntito de morir y en ese momento ¿qué haces? Pues obviamente nosotros pudimos responder de una manera satisfactoria, saliendo de ello y pudiendo escalar más rápido. El cuarto punto que tuve, y fue un error gigante que cometí, pero que supe pararlo a tiempo, fue dar porcentaje de mi empresa a trabajadores, porque no entendía muy bien cómo había que pagarle a un trabajador. Te estoy hablando de hace 4 años y medio con mi primer trabajador, que lo conocí porque me veía súper agobiado, vivía en una habitación y me dijo, oye, yo ya he trabajado en una agencia inmobiliaria, si quieres te puedo echar un cable. Y dije, por supuesto. Fijaros tal punto de confianza en esa persona que lo invitaba a mi casa porque no había una oficina, entonces venía a mi casa y en mi propia habitación, que era como mi oficina, llamábamos juntos, se encargaba de hacer visitas y obviamente pues hacía un trabajo alto, pero yo no tenía caja para pagarle a ese trabajador. ¿Qué se me ocurrió? La brillante idea de intentar darle un 30%. Menos mal que en ese momento era autónomo y era un 30% de aire, pero de palabra era un 30%. ¿Y qué ocurrió? Que con el tiempo esa persona pues acabó quemándose y acabó dejándoselo. Pero imaginaros que al final el 30% de una habitación, o sea, de una empresa, perdón, que factura pues más de 8 cifras, yo creo que es un porcentaje muy alto que hay que valorar muy bien. Entonces, esa fue casi la primera cagada que cometí. Y la segunda fue al principio, cuando ya empezamos a escalar y ya habíamos agotado todas nuestras naves, ya sea conocidos, amigos, familiares y bancos, queríamos salir a captar capital de inversores, porque ya teníamos un track record, teníamos un bagaje y ya estábamos preparados para desarrollar el negocio con capital tercero. ¿Y qué ocurrió? Que como no tenía inversores, no conocía la manera, no tenía contactos, a la primera de cambio que alguien se quiso ofrecer voluntario a invertir en nuestra empresa, obviamente no era voluntario porque era una rentabilidad del diablo, le estábamos dando un 50% anual de rentabilidad sobre tu capital. ¿Eso qué quiere decir? Que si inviertes 10.000 hoy sin hacer nada, en el año que viene, a los 365 días, tienes 15.000, lo cual es descabellado y obviamente si es con un proyecto pues no suena tanto, ¿no? 5.000 euros, pero si es con más de 400 propiedades que gestionamos, por 5.000 euros, ¿cuánto sería eso? Te podría decir que 200.000, si saco la cuenta, o 2 millones, me parece una barbaridad, solo en intereses, sin contar el capital que tienes que devolver. Entonces, eso fue un error muy grande que cometí. ¿Y cómo lo supe solventar? Pues obviamente creando una marca personal, duradera con el tiempo, día a día, prácticamente semana a semana, es como se trabaja y se construye esa marca, esa autoridad, y luego obviamente haciendo contactos y cambiando mi entorno, porque obviamente lo es todo. Si tú te juntas con inversores y empresarios, pues obviamente te va a ser mucho más fácil, y así es como lo conseguimos, obviamente yendo a eventos, yendo a formaciones, entrando en otras comunidades, moviéndome, hablando por aquí, hablando por allá, accediendo a este tipo de conocimientos, es como pudimos captar capital de inversores y ya las rentabilidades son mucho más bajas y estamos hablando de rentabilidades que oscilan entre el 10 y el 15% anual, que ojo, para un inversor está muy bien, dado que la media está obteniendo de un 6 a un 8, estamos casi duplicando sus rentabilidades y a nosotros eso no nos está afectando en nuestra caja porque tenemos tesorería suficiente como para poder devolver las cuotas mensualmente. Y ya por último, yo te diría que una de las más importantes ya ha sido al principio cuando estuvimos escalando, querer coger todos los proyectos y entrar en proyectos muy grandes. Ojo, es muy distinto querer cogerlos todos, siempre y cuando sean pequeños, que querer cogerlos todos cuando son muy grandes y no tienes la experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Proyectos donde ya no hay que hacer una manita de pintura, arreglar un poquito las persianas y las puertas, incluso cambiar el suelo. No, estamos ya hablando de que ya tienes que hacer una reforma íntegra, fontanería, electricidad, paredes, baños, cocina, habitaciones. Estamos hablando de reformas ya en las que oscilan el metro cuadrado en obra a 500, 600 euros. Estamos hablando de 100 metros, ya son 50, 60.000 euros. Pero va mucho más allá. Fue una propiedad
en la que teníamos previsto un total de inversión, contándolo todo, 60.000 euros, y al final oscilamos a 100.000 euros la inversión. Estamos hablando de que una inversión que íbamos a prever recuperar en 3 años, vamos a tardar 5, y con otra pasó igual. Una inversión que preveíamos tardar 2 años, 2 años y medio en recuperar, porque eran 90.000, se nos fue a casi 170.000 euros. ¿Por qué? Porque obviamente estamos un poco inexpertos, tenemos que aprender. Podría haber sido mucho peor, podrían ser propiedades que no son rentables, sí que generan un cash flow, pero al final estás trabajando para devolverle al inversor, obviamente, su capital junto a sus intereses, y cuando se liquide eso, obviamente, ya tendrás los frutos, pero esos frutos se podrían haber obtenido en 3 años y no en 5 o 6, como en algún caso. Y esto ha sido por creer saberlo todo y realmente no ser así. Fallo de novato: cuando vayas a ver una propiedad, intenta, si no tienes contactos y no tienes conocimientos, ir con, yo te diría, hasta 5 reformistas distintos que te hagan 5 presupuestos, y firma y sella todo por contrato, todo lo que te digan. Si es una reforma íntegra, si obviamente es una manita de pintura, lo puede hacer cualquiera, pero reformas íntegras no está cualquiera capacitado, y ahí la recomendación obviamente es que firmes con él tiempos y precios. Si se pasa de los tiempos, le bajas el pago final. Si luego te pide más dinero, tienes un contrato firmado. Y obviamente no acuerdes, como a nosotros nos ha pasado alguna vez, un pago por adelantado alto y un pago final más bajo. Te recomendaría un 30% a la entrada, porque va a ser el coste del material, a mitad del proyecto el 40%, porque va a ser lo que se va a gastar más o menos en personal, y el 30% al finalizar, que va a ser su beneficio, y si quiere ganar su beneficio, va a tener que hacer las cosas bien, ¿sí? Así que nada, si te ha gustado este tipo de contenido, deja like, suscríbete, activa la campanita, deja tu comentario, y con esto se despide un servidor y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!